Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salvara por medio de él. Es la antífona antes del Evangelio. Yo creo, hermanos, que en nuestra infancia hemos escuchado algunos versículos que nos han quedado en nuestro corazón. Uno de esos versículos pueden ser ese que hemos escuchado. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por medio de él. Yo recuerdo, hermanos, que en la infancia pues había propaganda acerca de la Biblia, no católica, y tenían estas frases, incluso en carteles, en las calles, en la televisión. A veces pasaban estos pocos versículos de la Biblia. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él sea salvado. Este es uno de esos versículos. Por lo menos en Nicaragua, en las calles en un cierto tiempo estaban escritas. O tal vez cuando te regalaban una Biblia, esa Biblia pequeñita azul que se regalaba en el bus, ponían también ese versículo. Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo amado para que el que crea en él se salve. Hermanos, el gran misterio de Dios ha sido revelado a nosotros, que Dios es amor, Dios es comunicación, comunión de amor, y que Dios en su misericordia nos llama a participar también de esta comunión de amor, nos llama a participar de esta comunión. Nosotros, hermanos, desde pequeños hemos escuchado, tal vez nuestros abuelitos, nuestros padres, en nuestras familias, tal vez se ha rezado el rosario, hemos crecido con la oración, tal vez antes de tomar los alimentos, antes de ese momento familiar, o antes de ir a comer, antes de ir a dormir, o incluso en la mañana antes de ir a trabajar. Esos momentos de oración en la familia. Hermanos, es en la familia doméstica, en la célula familiar, en la iglesia doméstica, donde nosotros hemos empezado a escuchar una revelación. Dios ha dado a nuestros padres una experiencia de vida concreta, real, del amor de Dios y de la existencia. Yo recuerdo en particular, hermanos, que algunos ancianos decían, cuando uno se lamentaba, estaba siempre esos proverbios sabios de nuestros abuelos. Una de esas recomendaciones era: no ofendas a Dios. Tal vez uno se lamentaba porque estaba la comida mal hecha, porque estaba cansado, o porque no había que comer mucho, y estaba siempre esa palabra del abuelo o de la abuelita, con la palabra de Dios en la boca: no ofendas a Dios. Un proverbio sabio. Nuestros abuelos tenían esa experiencia. Dios provee. Esa es la experiencia de nuestros hermanos hebreos. En el desierto de la vida, Dios provee. Dios provee, hermanos. Es en el desierto un lugar donde revela quién es Él. Él hace proezas para el pueblo en Egipto. Él hace proezas, obras en nuestra vida familiar. Él hace obras. Pero ¿cuándo es que revela su amor? Para el pueblo, este pueblo que va caminando hacia la tierra prometida, es en el desierto. Es en ese momento donde no hay agua, no hay pan, donde está la aridez, la sequía. Es en la prueba donde Dios manifiesta su poder. Es donde Dios manifiesta al pueblo su palabra, su ley, su alianza. Y en la primera lectura que hoy hemos escuchado, hermanos, esta revelación, Dios dice su nombre. Tal vez nosotros no podemos entrar profundamente, así como entran nuestros hermanos hebreos cuando entran a meditar la Escritura. Podríamos preguntarnos, ¿qué quiere decir que Dios explica quién es? Podríamos tal vez preguntarnos, ¿cómo es eso? Dios no da un nombre así propio. Dios misterioso no quiere dejar ver su rostro a Moisés, al pueblo, no. El Señor pasa delante de Moisés
Hemos escuchado esta oración bellísima de Moisés. Es como la oración de cada uno de nosotros. Señor, si estás de nuestra parte, ven con nosotros, camina adelante de nosotros. Queremos ver tu rostro. Hemos escuchado en la primera lectura, el Señor no concede ver el rostro a Moisés. Ningún ser humano, ningún ser viviente puede ver el rostro de Dios y quedar vivo. Pero Él pronuncia, el Dios misericordioso. Yo soy el Dios misericordioso, aquel que perdona la culpa de generación. El Señor clemente, compasivo, misericordioso. Hermanos, Dios ha querido preparar el pueblo, el corazón del pueblo a la gran revelación, que es en la cruz. No sé dónde está la cruz. La cruz. El Señor ha revelado su amor enviándonos su Hijo amado, dándonos la cruz. Dándonos la cruz. Revelando en la cruz su amor, su Hijo amado. Hermanos, recordemos, todavía hay muchas religiones en el mundo. Dicen Dios es misericordioso, Dios es potente, Dios es compasivo. Por ejemplo, si vamos en algunos países árabes, ellos tienen una revelación. Dios es bueno, Dios es compasivo. Y hay muchos títulos. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a decirnos, Dios es Padre, como un Padre nos ama. Y cuando ustedes recen, digan, Padre que estás en los cielos. Hermanos, nosotros sabemos que en el juicio contra Jesús está esta acusación de blasfemia, porque Él se retenía hijo de Dios, porque Él hablaba de Dios como si fuera su Padre. Hablaba de esa relación profunda de comunión. Dios es mi Padre. Y ustedes, cuando recen, digan Padre nuestro. Palabras prohibidas, hermanos. Para el pueblo de Israel, recordemos ese segundo mandamiento de la ley de Moisés: no dirás el nombre de Dios en vano. El pueblo de Israel no podía escuchar el nombre de Dios. Entremos un poquito, hermanos, en la historia. Solo una vez al año el gran sacerdote, entraba al templo y ofrecía el incienso al altar. Pero nadie podía entrar ahí, nadie. Solo un hombre, solo un sacerdote, una vez al año, a ofrecer sacrificios al Señor. Y cuando él decía el nombre del Señor, sonaban las trompetas para que el pueblo no escuchara el nombre de Dios. Sonaban las trompetas en alabanza, los cuernos en alabanza al Señor, y nadie podía escuchar. Solo el sacerdote que decía el nombre de Dios, solo él lo podía escuchar. En el culto hebraico, hermanos, en ese tiempo, ahí Jesús, podemos imaginarnos ahora, Jesús paseando por el templo, Jesús viene a revelarnos. En el corazón del templo, en el corazón del pueblo, viene a revelarnos. Dios ha amado tanto al mundo, da darnos su Hijo para que aquel que cree en Él tenga vida y vida eterna. Son palabras, hermanos, nuevas, escritas ya no en piedras como los 10 mandamientos en el desierto, ya no. Y San Pablo nos dirá que esta revelación, que Dios es Padre, su Hijo amado, el don del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y es esta revelación, hermanos, que te hace, a ti, a mí, nos hace decir, Dios, Abba, Padre, papaíto, padrecito. No hay un término en español como para decir dulcemente papacito, papá, dulcemente. Queridos hermanos, es el mismo Espíritu Santo que ha puesto en nuestros corazones. Según San Pablo nos dice, es el mismo Espíritu que certifica, pone un sello en nuestro corazón, que Dios es luz, que Dios es amor, que Dios nos ama y que nosotros entramos en comunión con Él. Nos llama a entrar en comunión con Él.
Queridos hermanos, pidámosle al Señor esta gracia. Nuestros hermanos católicos ortodoxos en Rusia, en la Iglesia en Oriente, representan la Trinidad, 3 personas en un altar, con un pan y un vino, como si fueran 3 ángeles, 3 personas. Nosotros aquí en Occidente tenemos otra representación del Padre que sostiene al Hijo amado en una cruz, incluso, y ese Espíritu Santo como una paloma. Nosotros tenemos varias representaciones artísticas de la Trinidad. Pero podemos pedir al gran artista del cielo, Dios nuestro Padre, enviando su Hijo amado, y por el Espíritu Santo Él mismo, ese artista nos revela a nosotros quién es la Trinidad. La Trinidad. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué significa vivir en la comunión con Dios? ¿Qué significa estar en comunión con Dios? Queridos hermanos, también en esta Eucaristía sea una oración, nuestra alabanza, una oración por nuestros papás en el Día del Papá. El Señor conceda la gracia a muchos de nosotros de poder vivir esta gracia. El Señor nos ha dado un don natural, un don divino, y nos ha dado una gracia de poder educar, llevar a nuestros hijos a conocer la verdad, lo que es la vida, la verdad, lo que es el amor. Así, hermanos, en nuestra oración nosotros podamos contemplar desde este amor de padre y de madre, desde este amor de Dios que sobrepasa nuestros entendimientos en nuestro corazón, también muchos de nosotros podamos aprender a vivir como padres, como madres, en comunidad, en comunión, como la familia de Nazaret o como la imagen de la Trinidad, donde Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en comunión. No podemos hablar del Padre si no es a través de su Hijo amado, Jesucristo, y por la acción del Espíritu Santo. No podemos conocer el don de Dios si no es entrando en la Trinidad, en este gran misterio. Así, queridos hermanos, pidamos al Señor, por su bondad, nos conceda también a nosotros participar de su misterio. Así sea.